Muy buenos días amigos, bienvenidos a la Hora del Economista. El día de hoy me toca conducir la Hora del Economista gracias a David Reinaga, quien continuará en la próxima semana, no se preocupen. Así que el día de hoy nuestro entrevistado es el doctor Enrique Cornejo, economista, ex ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú, ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El día de hoy trataremos el tema de la creación del Ministerio de Infraestructura, algo que está preocupando a muchos profesionales y muchas instancias en el Perú. Así es, todos nosotros queremos saber si es conveniente o no la creación de un ministerio más, en qué contexto si es conveniente, o qué es lo que se puede y debería hacer, qué es lo que debe hacer el Ejecutivo para mejorar la eficacia de la ejecución de las inversiones. Y basta que nosotros sabemos que la inversión pública y privada son fundamentales para el crecimiento del país. Síguenos por nuestras redes del Facebook, suscríbete, ¿no es cierto?, en nuestro canal de YouTube, comenta y comparte. Síguenos en la Hora del Economista. Y bien, ahora tenemos entonces al doctor Enrique Cornejo. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, señor decano. Buenos días a toda la teleaudiencia. Mis primeras palabras son para felicitar al Colegio de Economistas por estar presente. Creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país y nuestra democracia es la pobre agenda política y pública que llena espacios muy grandes para temas intrascendentes al ciudadano, a la vida diaria, y no ocupa espacios importantes para los temas claves, que son justamente muchos de ellos vinculados a la gestión pública. Temas como seguridad ciudadana, como salud pública, como educación pública, temas como infraestructura, que es el tema que nos convoca ahora. De manera que felicitaciones porque el Colegio de Economistas y todos los colegios profesionales deben estar presentes en el debate, en la propuesta, porque entramos dentro de poco a una contienda electoral muy importante para el país y claramente espero que no ocurra en el 2021, donde hubieron muchos candidatos, pero muy pocas ideas. Y ahora tenemos muchos más candidatos y espero que hayan ideas. Hablando de muchos candidatos, doctor, y ahora con ayuda de la inteligencia artificial, hay una propuesta de nuestro comité especializado en economía digital e inteligencia artificial de filtrar a todos los candidatos, por más que existieran 1,000, 1,500, hacer un ranking para ver el grado de idoneidad de los candidatos. ¿Qué le parece esa propuesta? Me parece muy pertinente la propuesta. Yo también creo que los planes de gobierno que por ley tienen que presentarse, y espero que no sea a última hora, deberían filtrarse por la inteligencia artificial, primero para ver el coeficiente de copia, o la similitud, como se llama en la prueba Turnitin. Segundo, para ver si están alineados a los planes nacionales de desarrollo, a los objetivos de la Agenda 2030 y a las 35 políticas de Estado del Acuerdo Nacional y a la propia Constitución. Y entonces ya ahí tendríamos un primer elemento muy interesante y la tecnología nos puede ayudar a abreviar este asunto y dárnoslo, como se dice, en bandeja para nuestro discernimiento. Así es, en ese sentido, los colegios profesionales tenemos que decir muchísimo y con el foro, con las actividades que venimos trabajando, siendo parte de la mesa técnica también, Colegio de Economistas de Lima, Colegio de Ingenieros de Lima, Colegio de Arquitectos y algunas universidades que estamos ya trabajando el tema de poner alguna agenda importante donde los colegios profesionales que tienen opinión técnica formal podamos hacer llegar a las autoridades propuestas interesantes que son el fruto de estos debates, justamente. Eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que han debido hacer hace mucho tiempo y por eso me felicito de estar aquí. Hay otros colegios también que están empezando a generar debates. Creo que al Colegio de Abogados le corresponde un papel protagónico, ¿no?, en muchos temas que tienen que ver con la institucionalidad, la democracia y digamos, la garantía de las libertades, que es fundamental en un proceso, en un Estado de Derecho. Creo que al Colegio Médico le corresponde hablar de tantos temas, como por ejemplo este que ha surgido recientemente con respecto al examen del Serum, para el Serum, ¿verdad?, de los médicos, donde ya dos universidades, una de ellas la universidad donde trabajo, la Universidad Mayor de San Marcos y su Escuela de Medicina de San Fernando, y la Universidad de Cayetano, se han abstenido de participar, porque ahora resulta que
que quienes están, digamos, desaprobados en un examen de medicina nacional, están pidiendo que se les dé el derecho de participar aún cuando estén desaprobados. Y la verdad que eso, por la salud de los peruanos, no es admisible. Eso no es político, tiene que ver con la vida humana. Artículo primero de la Constitución Política. Sí, efectivamente. Bueno, vamos al tema entonces ahora sobre el tema de la creación del Ministerio de Infraestructura. Pero quisiera comenzar que, digamos, ¿qué hace falta para organizarnos? ¿Qué hay que tener en cuenta para plantear la estructura organizativa del Estado? ¿En qué debemos basarnos? Primero, doctor, y enseguida, ¿por qué razones uno puede pensar que si lo que no funciona a nivel micro, por ejemplo, las unidades ejecutoras de gobiernos regionales, locales, inclusive los programas nacionales de infraestructura o de proyectos u obras, si eso no funciona, sería una justificación necesaria para crear un ministerio? Lo voy a hacer con una analogía. Nosotros los economistas a veces nos critican mucho por hablar de economía en términos difíciles, ¿no? Así es, ahora vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacerlo en sencillo, como varios colegas estamos intentando hacerlo para socializar estos temas económicos, ¿no? Bueno, imaginemos que tenemos un vehículo. El vehículo se llama Perú. Así ¿no? es. Y que este vehículo está dando una cierta velocidad. Esa velocidad es el crecimiento económico. Para que esa velocidad sea una velocidad mayor, que nos permita llegar a los objetivos más rápidamente, tenemos que poner el aceite al motor, tenemos que poner los filtros, tenemos que ver el aire de las llantas y sobre todo tenemos que poner gasolina. Así es. La gasolina es la inversión. Así es. Y la inversión es gasolina, vamos a decir, de cierta calidad y de otra calidad, vamos a decir, inversión pública e inversión privada. Pero la mayor parte de la gasolina que se necesita para ese vehículo es la inversión privada, 80% del total de la inversión bruta fija. Y entonces tenemos que garantizar que hay inversión privada, de la pequeñita, de la mediana y la grande. La pequeñita es el nuevo, digamos, estante que va a comprar el de la bodega que está en la esquina del barrio. O es la máquina cortadora que el carnicero del mercado ha pensado comprar para mejorar su trabajo. O es la mediana empresa que está pensando en confecciones crecer, o es la gran empresa que también tiene esta tarea. La inversión privada debe avanzar y para eso se necesita confianza. Y la confianza es un intangible que no se escribe en un dispositivo. La confianza hay que ganarla. Hay que ganarla con señales claras. Mantenerla. Y la inversión pública, que es muy importante, pero lamentablemente no alcanza para satisfacer todo lo que necesita ese vehículo llamado Perú, es una inversión que tiene que hacerse eficientemente, eficazmente, transparentemente, rápidamente. Entonces ahí está un poco el tema. Pero hay un tema previo, señor decano, que usted lo mencionó. Y siguiendo con mi analogía, entonces el vehículo ya lo tenemos, no está yendo a la velocidad adecuada. Combustible también. El combustible hay presupuesto. Algo del combustible, la inversión privada ha bajado por falta de confianza. Eso se puede corregir si es que, digamos, hay una voluntad de hacerlo. Pero hay un pequeño y gran problema previo. ¿Hacia dónde va este carro? ¿No? Vamos a suponer que está yendo en dirección sur. Entonces vamos a decir que, aprovechando que estamos en esta entrevista muy cercanamente ya a la fecha apenas acaba de pasar la fecha de aniversario de Arequipa, nos estamos yendo hacia Arequipa. Pero resulta que unas hojas de ruta dicen que nos vamos hacia Arequipa, otras hojas de ruta dicen que nos vamos a Chiclayo, otras hojas de ruta dicen que nos vamos a Huancayo. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿hacia dónde va el país? Eso quiere decir, doctor, que primero hay que fijar los objetivos. Pero por supuesto. Si no, no tiene sentido organizarse. Claro, es como si dijéramos, hablando del Ministerio de Infraestructura, vamos a cambiar de motor, vamos a cambiar de asientos, pero ¿cuál es el rumbo? Ese es lo principal, ¿no? Y allí estamos fallando. Hay papeles, hay documentos, hay un plan para el 2050 que dice un rumbo, hay un plan nacional de infraestructura para la competitividad que marca un rumbo, hay planes del Ministerio de Economía y Finanzas trianuales y bianuales que marcan un rumbo, hay planes sectoriales como el del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que marcan un rumbo, pero ¿cuál es el rumbo? Y ahora viene el megapuerto Chancay que nos hace pensar y remecer si realmente estamos en el rumbo correcto. Y entonces viene un proyecto que, si bien es cierto, en su origen fue una iniciativa peruana, un ingeniero, un marino, Ribaudo, el almirante Ribaudo, ¿no es cierto?, que luego se junta con una minera peruana, Minera Volcan, y luego, digamos, empatan esta idea
con una estrategia china, que es la estrategia de la nueva ruta de la seda, que está desarrollando infraestructura en todo el mundo. Entonces, bienvenida a esta iniciativa, pero ¿en qué nos beneficia a nosotros? Nos beneficia, solo por tener el puerto, en convertirnos en un hub regional, pero podría beneficiarnos por 10 si nosotros tuviéramos un plan donde esa sinergia de este megaproyecto, que es importantísimo, impulse, ¿no es cierto? Impulsa una estrategia que ya estamos desarrollando nosotros. Podemos conversar de eso más adelante. Así es, doctor. Entonces, por un lado es a dónde queremos ir y ahora repensando el escenario geoestratégico del Perú, actualizar ese plan, ya tiene mapeado, está mapeando ese tema, pero también hay que ver si las condiciones actuales ameritan, justifican la creación de un ministerio, porque la ineficiencia, la ineficacia de las unidades ejecutoras de los programas nacionales realmente se debe a, digamos, a factores como que por falta de nuevas organizaciones o un nuevo ministerio, o realmente los sistemas administrativos de servicio civil, recursos humanos y el sistema de modernización del Estado no están funcionando. Sí, yo creo que no es el momento para hablar de nuevos ministerios, más ministerios o menos ministerios. Es el momento para hablar cómo estamos y cómo lo estamos haciendo y cuáles son los temas que hay que mejorar. Y encontrados esos temas que hay que mejorar, por ejemplo, los sistemas administrativos, ¿no? Entonces veremos qué marco institucional es el más adecuado para desarrollarlos ya con mejoras. Por ejemplo, existe un sistema muy importante que se llama Servir, así es, que ha formado profesionales o ha calificado, ha filtrado profesionales que están capacitados para gerenciar a un alto nivel la gestión pública en el Perú. Muy bien. Sin embargo, si usted pregunta a Servir, ¿cuántos de esos calificados están sirviendo para hacer, digamos, el tema consecuente en términos lingüísticos? Muy pocos. Y entonces tenemos una gran capacidad humana no utilizada y gobiernos subnacionales, regionales y municipales que tienen carencia de estos recursos humanos de gestión importante. ¿Por qué no los quieren llamar? Porque tenemos que superar un problema que ocurre en el gobierno municipal, en el gobierno regional, y lamentablemente también últimamente en el gobierno nacional, y es que se ponen a personas que no están preparadas para los cargos correspondientes. Así es, doctor, y la alta rotación, especialmente de los profesionales u operadores del Sistema Nacional de Inversión Pública o del INVIERTP, la altísima rotación deja sin fundamento la continuidad de las labores. La gestión del conocimiento no se ve todavía en el Estado, es decir, denotamos una ausencia de un liderazgo de parte del sistema de modernización del Estado. Entonces la pregunta que podríamos hacernos, siguiendo la lógica de esta conversación, es: esta carencia de un capital humano que esté en condiciones y perfiles adecuados para desarrollar esta gestión, ¿se va a solucionar con un ministerio? Mi respuesta es no. ¿No? Mi respuesta es no. Así es. Pero no solamente eso, fíjese, para desarrollar un sistema se requieren reglas claras y propuestas. Se requiere que el sistema de modernización del Estado marque la pauta organizacional a nivel nacional, gobierno nacional, gobiernos locales. Y no solamente marque la pauta organizacional, sino también del flujo, de los sistemas de calidad de gestión, de los servicios. En el Estado peruano hay 4 regímenes laborales, 4, y un buen porcentaje de profesionales, por ejemplo, médicos, que tienen que trabajar en el sistema de salud pública, en hospitales, centros de salud, no caben en ninguno de los 4. Y hoy día trabajan ni siquiera con contratos, trabajan por servicio. En otras palabras, es como si le vendieran papel al hospital, ¿no? Y eso es una situación inadmisible. Entonces tenemos situaciones de este tipo en extremo absolutamente ineficientes y por supuesto poco dignas para el trabajo de estos profesionales, porque no solo son médicos, son enfermeras, en fin, sino también tenemos un sistema en el que los gobiernos subnacionales, y aquí hay que hacer una autocrítica muy seria, todos debemos pensar en esto, a veces ponemos a personas en ciertos cargos que son los que nos ayudaron en la campaña. Así y es. Como, digamos, recompensa o agradecimiento, vamos a decirle así. Compromiso de quienes me ayudaron en la campaña, entonces terminan de gerentes de inversión. Pero no a puestos claves, doctor. Por supuesto que no. Claro, pero eso ocurre.
pero eso ocurre, ¿no? Y entonces tenemos una situación de altísima rotación porque además, como son personas que no son de carrera, luego el siguiente alcalde o el siguiente gobernador los va sacando y vamos perdiendo también una capacitación que se ha desarrollado con esas personas, las de carrera me refiero, que no tienen esta posibilidad. Y así como hablamos del sistema de gestión de recursos humanos, podemos hablar del sistema de administración financiera, el sistema de planeamiento estratégico, el sistema de control. Todos son sistemas que tienen que coordinar, concatenarse, ¿no? Y ese es un Estado eficiente, o debería serlo, pero el Estado nuestro es un Estado disfuncional, en el sentido estricto de la palabra, no está cumpliendo sus funciones. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Proveer de bienes públicos. No, primero, en el siguiente orden, darle el rumbo. En 1822, el primer Congreso Constituyente de la flamante República Peruana, ¿no? Se creó una visión de largo plazo. Vamos a acordarnos todos porque lo hemos estudiado. Bueno, mi generación lo estudió en el colegio, no sé si los actuales chicos lo estudiarán. Firme y feliz por la unión. Era el lema del Perú. Era el sueño fundacional hecho realidad. Con la República vamos a dejar de ser pobres, vamos a dejar de ser subdesarrollados, vamos a dejar de ser colonizados y vamos a progresar. Y fue un sueño fundacional que lamentablemente no tuvo un correlato que llenara las expectativas de aquel momento. Pero había un sueño, ¿no? Firme y feliz por la unión. Incluso para los interesados hay una medalla, perdón, hay una moneda que tiene este lema. Hoy día, ¿cuál es el lema del Perú? Yo propongo uno, pero es mi propuesta y tendría que ser una propuesta discutida y consensuada. Yo creo que la visión del Perú en estos tiempos es en este orden. Perú, un país integrado, perdón, un país educado, integrado y feliz. ¿Por qué educado? En primer lugar, porque sin educación, buena parte de los temas que estamos conversando son producto de esa educación de baja calidad que hoy lamentablemente tenemos. Un país educado es un país que mira al mundo con autoestima, un país educado es un país que reconoce su identidad y es orgulloso de sus más de 5.000 años de civilización. Un país educado habla inglés, por lo menos, u otro idioma internacional. Un país educado tiene valores firmes que le permiten deshacer o no aceptar la corrupción y combatirla. Un país educado es un país que tiene reglas, por ejemplo, de seguridad vial y de prevención de desastres que no tienen que ser obligatorias, sino que cada quien es responsable de eso, porque la educación, la formación que tuvimos lo permite. Hoy no tenemos eso. Un país educado e integrado, porque no es posible que en el siglo XXI, estimado decano, tengamos una provincia en Ucayali, en Purús, una provincia que está físicamente aislada del territorio peruano, rodeada por el Manu, no se puede llegar por río, no se puede llegar por carretera, solo se puede llegar por vía aérea y hay un aeródromo muy precario allí. La pregunta es, ¿los habitantes de Purús son menos peruanos que los demás? De ninguna manera. Y ellos, sin embargo, se educan en colegios brasileros, tienen su atención de salud pública en sistemas de salud brasileros. Es decir, el país vecino educa y atiende mejor a nuestra población. Y entonces eso no puede ser. En el siglo XXI no podemos mantener un Perú desintegrado. Y ahí viene la infraestructura. Y finalmente feliz, porque si tenemos una buena educación y una buena integración física, lo demás viene por, digamos, decantación, viene por naturaleza absolutamente. Por ejemplo, si estuviéramos ordenados en ese esquema y viene el puerto de Chancay, entonces tendríamos ya articulado todo lo que tenemos que hacer para que eso genere empleos para Perú, servicios para Perú, tecnologías para Perú, valor añadido para Perú, etcétera. Entonces, si quiere podemos comentar un poquito eso. Sí, vamos a tener una pausa en el siguiente bloque que vamos a tener. Estimados amigos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hagan sus preguntas a través de nuestras redes sociales, que las vamos a estar leyendo y contestando, ¿no es cierto, doctor? Por supuesto, con mucho gusto. Vamos a responder, nos ponen en la pantalla, estamos ya con ustedes. Saludos, Gisela Bazán, dice por ahí, los saludos de los televidentes, digo, muy bien, dice Mario Espinosa, Loli, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Preguntas para el doctor. Aquí vamos a poder hablar enseguida, detallar un poco más acerca de qué pasa con la gestión de la inversión pública. ¿Se debe a liderazgos? ¿Se debe a que hay que organizarse de otra manera? ¿Cómo mejoramos?
¿no es cierto?, cuando se devuelve los presupuestos de inversión pública todos los años. Los gobiernos locales no gestionaron el 100% de su inversión. El año pasado 40%. Tampoco. El gobierno nacional, ¿qué hacemos? Obviamente hay un diagnóstico claro ahí que lo vamos a comentar más adelante. ¿Y qué pasaría y cómo debemos organizarnos? ¿Qué tipo de infraestructura es la que debemos apuntar como país? Ahora con un punto de inflexión muy importante, el megapuerto Chancay. Hemos dicho en el foro de que hay oportunidades enormes si es que sabemos aprovechar y organizarnos de hoy en adelante. Regresamos enseguida. Ya volvemos con la hora del economista. Y muy contento de pertenecer ya a este colegio de economistas de Lima. Bueno, nada, seguir trabajando, seguir contribuyendo al país, ¿no? Esta es una carrera muy bonita, con muchos retos y uno siempre espera poder generar un desarrollo económico en el país, ¿no? Vengo de la región de Junín, muy agradecida por haberme recibido aquí y con el único objetivo, siempre un economista, el único fin es buscar el bienestar común. Nos auguramos muchos éxitos a los nuevos colegiados que se incorporan al CEL, que vengan, que participen y que se beneficien de todos los servicios y beneficios que tenemos para todos ellos. En nombre de mi consejo directivo, un saludo especial y a los nuevos colegiados, a las personas que quieren venir al Colegio de Economistas, los recibimos con los brazos abiertos. También marca la diferencia. Colégiate en el CEL. Colegiarte en el Colegio de Economistas de Lima, ahora te cuento. Podrás tener acceso a la comunidad CEL a través de la plataforma de comunicación Noisy. Forma parte de la red de contacto virtual más grande de economistas, en un ambiente colaborativo para profesionales, donde podrás acceder a canales temáticos públicos y privados de tu interés, realizar videoconferencias, interactuar en tiempo real y mucho más. Para más información, clic aquí abajo. Continuamos con la hora del economista. Ya estamos de vuelta en la hora del economista. Estamos conversando con el doctor Enrique Cornejo y el tema de hoy es la creación del Ministerio de Infraestructura. Tengo aquí el proyecto y la norma dice este ministerio que contaría con 2 viceministerios, el Viceministerio de Política y Estrategia en Infraestructura y el Viceministerio de Gestión de Infraestructura y Servicios. ¿Cómo lo ve, doctor? A ver, tal como está planteado el proyecto, entonces quisiera que los autores del proyecto me expliquen cómo el Ministerio de Transportes, yo he sido ministro de Transportes, va a diseñar las políticas de transporte y este otro ministerio va a diseñar las políticas de infraestructura de transporte, porque dice un viceministerio para diseño de políticas, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Alguien que diseñe política de transporte? Si es así, entonces la solución es fusionemos varios ministerios, juntarlos, ¿no? Por ejemplo, transportes, vivienda y tal vez otro, y hagamos un gran ministerio, como es, por ejemplo, el Ministerio de Fomento de Obras Públicas de Chile, o como lo fue el Ministerio de Fomento de Obras Públicas creado por Piérola y cerrado por el general Velasco, que ya lo hemos tenido en el Perú. Entonces no estamos inventando la rueda, ¿verdad? Así es. O, de lo contrario, creemos, esa sería mi propuesta, una agencia especializada de infraestructura, agencia pro inversión para promover las inversiones, agencia pro infraestructura para desarrollar por encargo de los ministerios determinadas obras que necesitan un apoyo especializado. Y ahí solamente habría una duda, doctor, de que funcione o no. Recuerde de la Autoridad Nacional con pero cambios. es que es muy sencillo. O sea, ¿por qué no funcionan y por qué sí? ¿Qué ingredientes tendría para que sí ahora sí funcione? ¿Por qué funciona la agencia pro inversión?
porque la Agencia Proinversión es un ente técnico con comités técnicos, pero su directorio son los ministros. Toman decisiones. Toman decisiones articuladas con lo que están trabajando en sus respectivas carteras. Y los proyectos son encargados en su promoción a esta agencia. En cambio... Pero aquí habría una diferencia, porque esta agencia tendría que ejecutar y Proinversión no maneja presupuestos. No, entonces la Agencia Proinfraestructura tendría un directorio con los ministros que por encargo le den el trabajo de la construcción y equipamiento de esos proyectos. ¿Suena mejor? Diferente a esta agencia con cambios que ha habido. Bien, entonces hay diferencias, pero en la otra parte dice otro viceministerio de gestión de infraestructura y de gestión de servicios. Claro, ese sería... ¿Quién gestiona los servicios? Claro, a ver, ¿cuáles son los temas claves? Hablemos de la infraestructura. ¿Cuáles son los problemas claves de la infraestructura? Ya hablamos del primero, visión. La infraestructura no es en sí mismo un objetivo. La infraestructura sirve para... Es un medio. Un medio para que el ciudadano tenga un colegio digno donde estudiar. Para que tenga servicios. Para que el ciudadano tenga una carretera para que le permita llegar a su casa todos los días sin caminar horas de horas, ¿verdad? Para que llegue rápidamente a un hospital y pueda atender su salud. Para eso es la infraestructura. No es fierro, cemento, sino infraestructura para el ser humano. Repito, artículo 1 de la Constitución Política del Estado peruano. Dice así: la defensa de la persona humana y su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ahí debería terminar la Constitución y ese artículo no lo cumplimos. Entonces, primer tema, la visión. No la tenemos clara, no está la persona centrando nuestro accionar público. Segundo, hay un déficit de infraestructura. Lo tenemos, ya está medido. Son 150.000 millones de dólares en todos los sectores. La mayor parte es transporte. Ahí tengo mis dudas, doctor, sí. Porque se ha visto en el foro que inclusive las cifras en algunos instrumentos, como en el Plan Nacional de Competitividad y en otros, las cifras de brecha de infraestructura no son como tales. O sea, mejor dicho, hay que volver a recalcular. Sí, claro, siempre hay que actualizarlo. Con el megapuerto Chancay resulta que el tema de infraestructura productiva tiene que ser recalculada y reevaluada si es que queremos crecer, si es que queremos generar y acondicionar la oferta exportable. Esto es muy importante. Y ahí sale el aporte de los economistas. A ver, hay que ponerle números a todo, estimados amigos, pero no se preocupen si la matemática no les gustó en el colegio. Esto es más sencillo, pero hay que ponerle números. Miren, nosotros exportamos agronegocios por 10.000 millones de dólares, ¿ya? Pero tenemos algunos proyectos de infraestructura de riego que están por venir. Chaymochic 3, que va a poner el Valle de Chicama, que es muy grande en posición competitiva y de producción. El proyecto Chinecas en Ancash, ¿verdad? Hay también temas vinculados a Majes, al propio Chirapiura, etcétera, etcétera. Conclusión. Si esa infraestructura marcha y hay que tener ahí una gerencia muy buena para que estos proyectos estén rápidamente disponibles para la producción, entonces vamos a tener con el puerto de Chancay una ventaja importantísima para Perú. ¿Cuál es? Así es. Que los agronegocios que son perecibles requieren llegar en el menor tiempo posible al destino. Eso es una ventaja enorme. Y 12 días más rápido. Y entonces, si tenemos 10 o 12 días más rápido para perecibles, es una diferencia abismal positiva. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Una posibilidad de entrar al gran mercado chino y a otros mercados del Asia en perecibles, o sea, en agronegocios, con mayor posibilidad. Y estos mercados asiáticos demandan nuestros productos, los demandan en gran cantidad. Podríamos duplicar, triplicar, cuadruplicar los agronegocios y tendríamos ya el canal establecido para poder llevarlos competitivamente. Pero entonces estos proyectos de irrigación tienen que tener una prioridad y una gestión adecuada para llegar a tiempo. Es que este nuevo proyecto, el nuevo megapuerto, ya hace repensar las prioridades de inversión pública y privada. O sea, no podemos seguir con lo mismo porque ahora nos damos cuenta que tenemos que generar condiciones, ¿no es cierto?, para incrementar la oferta exportable. Por ejemplo, pero también para facilitar la vida de nosotros los peruanos. Por ejemplo, por supuesto, en esos 150.000 millones de dólares más o menos que hablamos de déficit de infraestructura, no está el Tren de la Costa. Tampoco está, esto se hizo antes de que tuviéramos la noticia positiva del megapuerto de Chancay. Entonces hay que replantearlo, hay que actualizarlo. ¿Pero por qué? En noviembre viene el presidente Xi Jinping y inaugura el puerto de Chancay.
O sea que y ahí hay un buque ya chino que ya está programado para venir ese día. Entonces, ese puerto va a traer carga para nosotros, peruanos, y va a traer carga para toda América del Sur y viceversa hacia el Asia. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Agilizar, señor ministro de Transportes. Agilizar significa estar todo el día ahí siguiendo los detalles, porque en los detalles está el diablo, ¿verdad? Para que el tren de cercanías norte para Monga Callao empiece ya en su proceso de construcción. Como no lo tenemos todavía, y en mi experiencia, haciéndolo bien, mínimamente esos son 2 años y medio. Entonces ya tenemos un desfase entre el puerto que ya está funcionando y el tren que tiene que acercarnos al puerto. ¿No es cierto? Segundo, los camiones mientras tanto van a ser los que llevan y traen. Ya es un caos la carretera panamericana cuando uno llega a Ancón, ¿verdad? Desde luego. Y ahora vamos a tener camiones adicionales que quieren llegar a Chancay o que quieren salir de Chancay. Camiones no solo nuestros, va a venir carga boliviana, carga paraguaya, carga argentina, carga colombiana, de todos los países, y por supuesto vendrá carga brasilera también. Y como no hay un tren transversal, encontrará la manera de venir. Y todos esos camiones adicionales van a hacer mucho más complicado el tráfico para nosotros en ese trayecto en Panamericana Norte. Doctor, ahí hay una controversia en punto de algunos economistas que hemos estado discutiendo. ¿Le hacemos la vida más fácil a los países vecinos para cobrarle un canon aduanero o promovemos prioritariamente el desarrollo de la infraestructura de nuestro propio país? Eso es lo que hemos estado discutiendo en la mesa técnica y definitivamente los colegios profesionales dicen, bueno, es bueno que exista servicios de soporte para lo que se desarrolla, carreteras, todo lo que se necesita para que en relación al desarrollo de la agroexportación, de la exportación en general, que se generen condiciones, pero no nos olvidemos de plantar las bases del desarrollo económico con enfoque territorial que genera más capacidad de oferta, y solo eso nos va a ayudar profundamente a los peruanos, porque si no nos conformaremos nuevamente con la histórica oportunidad que tuvo el Perú en varias veces. Sí. Yo creo que, miren lo que les voy a decir, ¿eh? Yo creo que en la historia de la República del Perú, que es apenas un pedacito de la historia peruana, la historia republicana tiene 203 años, 203 años, pero la historia del Perú tiene 5.000 años. 4.500 años del antiguo Perú hasta los incas, 300 años de virreinato y 200 años de república. O sea, parafraseando Luis Alberto Sánchez, somos un país adolescente, ¿no? Todavía. Y parafraseando a Basadre, somos un país que tiene problema, pero tiene posibilidad. Entonces, aquí la posibilidad es el puerto de Chancay. El problema es lo que estamos comentando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo no soy partidario agricultura o minería. Agricultura y minería. Miremos Australia, miremos Canadá. Yo no soy partidario de ciudad y campo, los dos, ¿no? Como muchos países en el mundo. Yo no soy partidario entonces de mercado interno versus mercado externo, los dos articulados. Complementados. Entonces, si nosotros estamos viendo que necesitamos un tren de cercanía, el tren de cercanía fundamentalmente va a ser para nosotros, para los peruanos, pero también el anillo vial periférico que ya se licitó, que va a ser el corredor camionero entre el Callao y Lurín, va a facilitar tremendamente la vida al entrar y salir de Lima. También el parque logístico que se está pensando en la misma zona, ¿no? Y probablemente algún otro en Ancón, aunque le faltan servicios básicos, como se dijo en el foro, ¿no? Tenemos un parque industrial, pero que es terreno. No hay agua, desagüe, no hay energía, no hay lo básico para poder tener un parque tecnológico. Y luego tenemos que articular, porque para mí, Chancay no hay que mirarlo como Chancay solamente. Así es. Hay que mirarlo como Perú, es decir, Paita, miren lo que voy a decir. Terminal portuario de Paita, terminal portuario de Chancay, terminal portuario del Callao, terminal portuario de Pisco, terminal portuario de Matarani y ojalá Corío en Arequipa. Ojalá. Ya, este grupo, esta sinergia de puertos, todos en su trabajo que ya realizan, pero mirando al Asia-Pacífico. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, modernizado, en diciembre termina la modernización, y por supuesto hub ya aéreo. Aeropuerto de Chiclayo alterno, aeropuerto de Pisco, se incluyen dentro de este tema. Ahí faltan los trenes. El tren de la costa, que hay que empezar a hacerlo por tramos. Un tramo es el tren de cercanías norte, el otro tramo es el tren de cercanías sur y Calima, el otro tramo es la modernización del ferrocarril central, y ya vamos articulando todo. Avanzar más rápidamente en la línea del metro. Tenemos una funcionando, otra en proceso y lento
el último dato que nos han dado es que el 2026 se inaugura, el 2028 se inaugura, ¿no? Entonces, mucho tiempo. En mi experiencia, las obras se pueden hacer por lo menos en la mitad del tiempo que se están haciendo, pero requieren que los señores ministros estén ahí en la obra, doctor, haciendo el seguimiento. Ahí se dice justamente porque son obras tan grandes y todo, por eso queremos un ministerio, para que lo haga ya y rápido. ¿Qué podría decir eso? Usted puede poner 3 ministerios de infraestructura y la obra no va a ser rápida. ¿Sabe por qué? Y lo voy a explicar en sencillo. Usted planifica una obra y el Perú, que tiene 5.000 años, ha crecido de abajo hacia arriba. O sea, el señor de Zipán, cuando lo encontraron en los 80, su antecesor, el antiguo señor de Zipán, está abajo. Y probablemente el abuelo está más abajo. ¿No es cierto? Conclusión. Uno pone la calicata de que estaba en el plano supuestamente libre y encuentra un antiguo canal de regadío inca, o tal vez no tan inca, republicano, pero hace 50 años que ya no se usa, simplemente lo taparon, ¿no? Encuentra un camino inca, ahora sí, que hay que preguntarle a la cultura, ¿qué hacemos con este camino? Lo sacamos, lo resguardamos. Encuentra una tubería, encuentra también, porque así somos de desorganizados, una red de telefonía que ha sido puesto hace 15 años, ¿no es cierto? Y entonces usted tiene que parar, eso se llaman interferencias. Eso no está en el proyecto. Así es. Y entonces hay que encontrar una manera concreta. ¿Por qué los Juegos Panamericanos Lima 2019 pudieron hacerse en tan corto tiempo? Claro. Porque cuando esas interferencias aparecían, estaba, así como estamos sentados nosotros, el constructor, el Estado, el Contralor, los organismos supervisores, los asesores ingenieros, y todos tomamos la decisión. ¿Qué hay que hacer acá? Todo Mudarlo. fluye. Todo. Mudamos a la izquierda. Ok, lo mudamos a la izquierda. Firmen el papel. Listo. Adelante. ¿Qué pasa en la situación normal? ¿No? Documento, memo a tal otra entidad. Esta otra viene Contraloría, dice no, esto no es así. En fin. Y se pasan semanas y meses y ahí está el problema. Muy bien. Hay preguntas. Muy bien. Aircon del Mining Perú. Aircon Mining Perú. Pregunta específica. ¿Dónde direccionar las actividades de los pescadores artesanos que verán mermadas sus actividades, valga la redundancia, artesanales? A ver, doctor, ¿qué comentario? ¿Los artesanos de qué manera se perjudican en este momento? O más bien, ¿hay oportunidades para eslabonarlos con otras actividades? A ver, en primer lugar, yo creo que la pesca artesanal, que es importantísima porque genera empleo y además contribuye a la seguridad alimentaria, está solo de nombre apoyada por el Ministerio de la Producción. Hace tiempo ya existe un proyecto para desarrollar en varias partes de la costa del Perú unos enclaves para exclusivamente pesca artesanal. Pero ahí están, ¿no? Seguramente se siguen discutiendo en debates, pero no se trabaja eso. El Estado tiene que aportar esos proyectos para que los pescadores artesanales encuentren una manera más eficiente, más segura de desarrollar su tarea, que no la hacen los buques que convierten el pez en harina, para la harina, ¿verdad? La anchoveta para la harina, que es otro tema, pero este es el alimento para nosotros los peruanos. Justamente, ¿no? Cuando este dinamismo de los puertos, más gente, más volumen, más actividad, pues la compra de sus productos se van a ver beneficiados. Por ejemplo, el caso del Callao que lo conozco muy bien. El caso del Callao tiene Muelle Sur, que no había nada ahí, Muelle Norte, que sí existía, el Muelle 5, ¿no? Y la pesca artesanal está al costadito. Entonces, ahí hace tiempo hay un proyecto para trasladarlos a Ventanilla y ponerles todo un terminal artesanal pesquero, ¿no? Pero, digamos, las dificultades están en que muchos de ellos, y tienen razón, viven cerca de la zona donde ahora trabajan. Y mudarse significaría, en este momento para ellos, un costo. Pero bueno, eso a mí se puede solucionar. Hay muchas personas que van a ir a trabajar a Chancay y van a regresar en el tren de cercanías en la noche a su casa en Lima. Así que pudieran seguir viviendo donde viven, levantarse muy de madrugada para ir a su puerto pesquero en Ventanilla, por ejemplo, estoy hablando de Callao, y regresar a su casa en el terminal. Lo que tenemos que hacer como Estado es poner las facilidades para que puedan desarrollar su tarea. Perfecto, doctor, muchas gracias. Hay un comentario de Fabio Quispe: en lo que va del gobierno de Dina Boluarte, se debe fortalecer a la Autoridad Nacional de Infraestructura y no crear nuevos ministerios. Sí, lo que dice Fabio está en la línea de lo que estamos conversando. Yo agregaría que la experiencia de la Autoridad Nacional de Infraestructura tiene que ser mejorada en el sentido mirar proinversión.
Los ministros arriba dando la coherencia de la política y el ejecutor haciendo la tarea que los ministros dicen. Ese sería mi aporte, pero estoy en la misma línea. No se trata de crear más ministerios. Sigan comentando, sigan haciendo sus preguntas. Compartan esta transmisión en grupos WhatsApp, La Hora del Economista, el doctor Enrique Cornejo y José Herrera. Estamos para comentar sus preguntas, analizar la situación de la creación, esta propuesta de ley de creación del Ministerio de Infraestructura. Leoncio Fernández Aguilar, mis saludos, doctor Cornejo. ¿Quién más? ¿Cuánto demoró su obra del tren eléctrico? Dice. Ahí sería hacer, bueno, un comentario claro, objetivo, obviamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué condiciones? ¿Y qué lección aprendida se puede traer de esto para los trenes que sí se requieren desde el norte, desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? La obra del tren eléctrico empezó en los años 80. Y construyó cerca de 10 kilómetros entre la base que está en Villa El Salvador y el puente a Tocongo. Los gobiernos, que básicamente fue el gobierno de Fujimori y digamos, incluido los gobiernos de Paniagua y Toledo, no hicieron nada allí. Y eso, doctor, ¿usted por qué cree? ¿Es una desidia política? No, para mí, ¿no le dieron utilidad? Para mí tiene una frase, mezquindad política. Como es un proyecto asociado a un gobierno que no es el afín a nosotros, no nos importa. Cuando aquí el objetivo es el ciudadano. Y el tiempo nos ha dado la razón. Sí, pero por supuesto. A ver, entonces, para contestar la pregunta. Entonces, el tramo de la línea 1 que va de Villa El Salvador, que ya existía hasta el puente a Tocongo, y de puente a Tocongo hasta el Hospital 2 de Mayo, que es el llamado tramo 1, se hizo, Pedro, en 18 meses. Ahora le voy a explicar por qué se hizo en 18 meses, porque se hizo muy bien en 18 meses. Hace poco acaba de ser cumplido el pasaje en 1.000 millones. 1.000 millones de pasajeros, o sea, no es que 1.000 millones de pasajeros, sino que varios han repetido, ¿verdad? Van todos los días. 1.000 millones de pasajes vendidos. Eso quiere decir que hay 350.000 personas que toman cada día la línea 1 del tren, ahorran 3 soles porque es 2 micros menos, ¿no? Ahorran 1 hora y media, y ya todo eso es a la vena, beneficio, bienestar para la gente. 18 meses, ¿sabes por qué lo hicimos? Primero, señor, porque yo estaba todos los días en la obra. Yo, ministro, llegaba a las 3 de la mañana, 5 de la tarde, y yo sabía más que el ingeniero residente, y cualquier problema que aparecía lo solucionábamos, como en lo que decía el método que se usó en Lima 2019. Segundo, porque usamos un sistema de contratación de concurso oferta a precios unitarios, que el gobierno de Humala no quiso seguir para la línea 2. Justo en las exposiciones que hizo el viceministro, se vio la tendencia de crecimiento del país, y justo en el gobierno de Humala, que la tendencia era hacia arriba, cambió de trayectoria. ¿Por qué? Porque hay un tema que tenemos que reflexionar. Es un tema de muchas autoridades. Adán estaba en el paraíso, ¿verdad? Cuando recién se creó, dice la Biblia, digamos, todo el mundo. Bueno, algunos creen que son Adán. Llegan a la gestión pública y empiezan a generar políticas que creen nunca se han hecho en el Perú. Si se hubiera hecho la línea 2 con el mismo método de contratación de la línea 1, ya tuviéramos línea 2 y estuviéramos en las 3 y 4 funcionando. Pero bueno, segundo tema, el nivel de contratación. Tercer tema, para que vean los detalles de la infraestructura. Si yo hago un tren en medio de una ciudad de 10 millones de personas que todos los días van al colegio, a la universidad, a su trabajo, yo no los puedo decir, señores, ¿saben qué? Durante 18 meses dejen de ir a la universidad, al colegio, a trabajar, porque voy a hacer la obra del tren. No, todos siguieron haciendo su obra. Entonces había que hacerla con el menor impacto posible. Trabajábamos día y noche, en 2 turnos de 8 horas. Además de eso, pusimos un método constructivo que era el más rápido. ¿Cuál era? Normalmente se ponen las columnas, se hace el vaciado y se espera que seque, ¿verdad? Claro. Ya, eso demora mucho. ¿Saben cómo lo hicimos? Con prefabricados. Pero el problema era dónde ponemos la planta de prefabricados. Cada prefabricado tiene 40 toneladas de peso. Son 3 vigas, entre cada columna hay 3 vigas que sostienen el viaducto. Entonces dijimos, a ver, el terreno más cercano para hacer una planta de prefabricados está en Villa María del Triunfo. ¿Ustedes se imaginan un tractor llevando a 5 kilómetros por hora una viga de 40 metros o 50 metros de 40 o 30 toneladas? Me hubiera paralizado todo el tráfico. Entonces, ¿sabe qué hicimos? Una partecita de la Videna, de nuestra selección de fútbol, la dedicamos durante 18 meses a construir vigas.
Entonces, en la madrugada, cuando todos dormíamos, salía el tractor a 5 kilómetros por hora, ponía la viga y cuando el señor se levantaba, la señora se levantaba, encontraba que había una cuadra de viga y por eso lo hicimos en 18 meses. Entonces, son ejemplos. Pero lo que me está preguntando, 18 meses fue la fase constructiva. Totalmente lo que ha pasado y el tiempo nos dio la razón de que el tren era necesario y se concluyó. Y ahora Francisco López, perdóname, decano, dice: el problema del país es que no hay planificación estratégica de desarrollo. El CEPLAN lamentablemente no tiene el peso como el BCR. ¿Sabe qué haría yo, Francisco? Yo sentaría al director del CEPLAN en el Consejo de Ministros. Solamente con la intención de que todo lo que los señores ministros discuten, levante la mano y diga, en relación al plan, esto va, esto no va, porque está contradiciendo, miren el dato, y cómo ganaríamos en calidad. Armonice, pero por supuesto. Para que armonice. Muy bien, interesante. Estimados amigos, compartan su transmisión, hagan sus preguntas, encantados. Excelente debate, dice Mario Alfonso, con un expositor de alto nivel como es el colega Enrique Cornejo, bien por el Colegio de Economistas de Lima. Leoncio Fernández Aguilar, felicitaciones y saludos al decano del Colegio de Economistas de Lima por tan importantes temas. Doctor, el tiempo es oro. Es oro, yo diría. Y en gestión pública el tiempo es vida. Es vida. Porque tiene que ver con las personas. Sí. Y también con la permanencia del cargo de las grandes autoridades. Así que hay que aprovecharlo al máximo. Hay muchísimos temas, esperamos contar con su persona, pero aquí quería hacer unos comentarios para ir cerrando ya el tema del Ministerio de Infraestructura. Se menciona una serie de programas nacionales que deberían ser fusionados dentro del Ministerio de Infraestructura, PRONIS de Salud, ¿no es cierto?, PCI de Agricultura, Agrorural, OEDI, ANIN, PRONIET del Ministerio de Educación, así. Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Rural, etcétera, FONDES, Provías. Eso, ¿qué riesgos traería el hecho de contar con un Ministerio de Infraestructura? Y imaginemos que efectivamente se crea. ¿Cuáles son los riesgos que hay que advertir desde ya? De qué puede pasar y a qué habría que apuntarle, ¿no es cierto? ¿Qué riesgos? Y bueno, que como toda obra, algo de bueno tiene que tener. Entonces, ¿qué ventajas podría traer aún cuando parece que no es la solución? Empecemos por la ventaja. Yo creo que la preocupación por la infraestructura es positiva. Hay que encontrar una salida. O sea, la propuesta del Ejecutivo es el Ministerio de Infraestructura. Mi respuesta es, podría ser, pero en este momento, por todo lo que hemos conversado, no parece ser la solución más adecuada. ¿Por qué? Ahora voy por los riesgos. Primer riesgo, quien sea el ministro de allí, pues va a tener que ser un superministro que conoce un poco de carreteras, de puertos, de aeropuertos, también de viviendas, también de agua, también de agricultura, de drenaje pluvial, también de energía. No, yo creo que no estamos en una situación como para que se cree un superministerio, que por cierto ya existió nuevamente. Yo mismo no debo caer en el complejo de Adán, ¿no? Hubo en el Perú en la década de los 70, un ministerio, revisen por favor, estimados amigos, Ministerio de, escuchen, Industria, Comercio Exterior, Turismo, Integración, que es lo que quieren hacer fusionando producción con Mincetur. Error terrible sería. Ahí sí lo digo con subrayado con mayúsculas. Ya había un Ministerio de Fomento de Obras Públicas. ¿Saben dónde funcionaba? En lo que hoy es el museo de la ciudad de Lima, allí en el Paseo Colón. Ahí está ese bonito edificio. Ahí funcionaba el Ministerio de Fomento de Obras Públicas. Lo fundó Nicolás de Piérola. Y lo cerró el presidente Velasco Alvarado en la dictadura militar en los años 70. Entonces, miremos primero cómo ha funcionado eso, por qué lo cerraron, si estuvo bien, si estuvo mal, analicemos costo-beneficio y tomemos una decisión. Entonces, un riesgo es que haya un superpoder y que no haya una capacidad para justamente resolver los problemas que hemos dicho, que son celeridad, transparencia y cercanía al ciudadano. Otro riesgo importante, que ya lo hemos dicho. O sea que el ministro de Transporte va a dar las políticas de transporte y el ministro de Infraestructura va a dar la política de infraestructura en transporte. Explíquenme en qué consiste la diferencia. ¿Cómo se condice? ¿Cómo se condice eso? ¿No? Claramente, además de no interferirse, ¿no? Claro, el ministro de Transporte dice, yo quiero el tren de la costa. El ministro de Infraestructura y Transporte dice, no va el tren de la costa. Ahí va a haber conflictos. Claro. Y el tercer riesgo, siempre existe, es que por resolver el problema de esta manera,
en realidad creemos una burocracia, porque hay dos viceministerios, los dos necesitan secretarías, direcciones, y después vienen las agencias que construyen. Entonces vamos a crear una superposición burocrática. Bueno, revisemos esto. Si queremos un ministerio nuevo, pensemos más bien en fusionar antes que en crear más instituciones. Y de repente en el camino, mientras eso lo pensamos, creamos una agencia especializada con los ministros en el directorio. Y eso podría ayudar. Y ojo, lo urgente y más importante no son las megaobras, que finalmente están en problemas porque hay un problema en el gobierno nacional ahora, en la ejecución. Lo fundamental en infraestructura es la pequeña infraestructura del distrito X, del distrito Y, del gobierno regional tal que, como bien dijo el decano el año pasado, solo ejecutaron el 40% de su presupuesto. ¿Cómo ayudamos ahí? ¿El Ministerio de Infraestructura lo va a ayudar? No está pensado para eso. No está pensado. No está pensado para resolver eso. Lo pequeño no se resuelve para nada. Está pensado en los megaproyectos. En los megaproyectos. Pero déjeme decir, doctor, ahí avisoro también dos riesgos muy peligrosos, se puede decir. El hecho de que siendo tan atractivo las megaobras se ha tomado por la corrupción, alcance fuertemente ahí, y usted sabe que la corrupción no termina en obras de calidad, sino en obras de problemáticas. Y justamente lo que hay que hacer es dificultarle la vida al corrupto, al que pretende hacer corrupción. Por supuesto. Y no facilitarle, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que más bien otras son las tareas inmediatas que hay que hacer. Por ejemplo, acaba de salir una ley de contrataciones del Estado. Entonces, yo sugiero que el foro haga con el Colegio de Ingenieros ambos y veamos ese tema, porque ahí está el tema, ¿no? A ver, por ejemplo, si un concurso público tiene un solo postor, ya tenemos un problema, ¿no? Si un concurso público tiene, digamos, algunas facilidades de fast track, como se dice en inglés, de carril rápido para algún postor, evidentemente eso puede ser un problema. Entonces, ¿qué tanto la nueva ley de contrataciones nos ayuda en este asunto? Mientras tanto, yo creo que hay que poner algunos asuntos concretos. Todo contrato de infraestructura, todo contrato de concesión o de obra pública debe tener una cláusula de probidad. Si es que se encuentran elementos sustantivos de que pudiera haber una acción de corrupción, el Estado debe tener la capacidad de volver a contratar con otro independientemente de la judicialización de las investigaciones que se hagan. Para que no pase lo que pasa con el gasoducto sur peruano, que seguimos esperando que funcione, pero está paralizado. Y vamos a perder probablemente en el CIADI ese arbitraje. Y le va a costar. ¿Por qué? Porque el contrato, digamos, no se está cumpliendo. Igual, el tema de los peajes en Lima. Probablemente vamos a perder los arbitrajes, porque el contrato es un contrato que debió revisarse con un criterio de cofinanciamiento. Muy bien, estimados amigos, ha sido muy interesante. Déjenme decirles que algunas cosas que nosotros como economistas y como colegio también advertimos, otro riesgo de que probablemente, digamos, siendo un mega ministerio, digamos que las autoridades que ocupan ese cargo sean especialistas de cierto tipo de sector. Por ejemplo, imaginemos que el ministerio entran los ingenieros que son especialistas en carreteras o en infraestructura educativa y priorizan por su visión y experiencia ese tipo de infraestructuras. Y entonces probablemente dejen de lado a las otras infraestructuras que se vinculan con la función agro, con la función producción, con la función industria, con otras funciones. Y eso se evidencia ahora en gobiernos regionales, en gobiernos locales. Por ejemplo, donde hay una gerencia de obras y no hay otra unidad ejecutora, normalmente se ven obras de fierro y cemento, no necesariamente proyectos productivos y otros. Y entonces, ahora viéndose la necesidad de la implementación del megapuerto Chancay, no solamente se requiere infraestructura de soporte, que son carreteras, hospitales, entidades educativas y otros servicios, sino infraestructura productiva en su máxima extensión. Doctor, sus palabras finales porque esto no termina acá. No termina. Estamos comenzando. Adelante, por favor, despidiéndose de la audiencia. Ahí están nuestros buenos comentarios, compartan, por favor. Doctor. En el caso de la infraestructura y su vinculación con el desarrollo, el orden de los factores sí altera el producto. Así es. Lo primero que tenemos que hacer es mirar hacia dónde vamos. Ejemplo muy concreto. El puerto del Callao, el puerto de Chancay, nos dan ya cifras concretas. Vamos a tener una carga determinada. Ya la tenemos en parte y la vamos a tener en número mayor.
¿Dónde está la infraestructura necesaria para habilitar eso? No para facilitar la vida a los que van a usar el puerto, sino para nosotros los peruanos y nuestro desarrollo. Eso lo ponemos a 20 o 30 años por delante. ¿Cuánto de inversión necesita? ¿Queremos duplicarla? ¿Queremos triplicarla? Perfecto. ¿Cuánto va a ser inversión privada? ¿Cuánto va a ser inversión pública? En la inversión pública, ¿cómo lo vamos a hacer? Cofinanciamiento, autofinanciamiento, pago por impuestos, gobierno a gobierno. Y luego decidimos qué medio, organizativo es el más adecuado para sostener este proceso en los próximos 20 años. Lo que estamos haciendo ahora es poner la carreta delante de los bueyes. Primero decidimos la organización y todo lo demás siguen pendiente, ¿no es cierto? Y eso no puede ser. Pero lo positivo, para quedarnos con una idea positiva, es que la sola presentación de este proyecto ha generado un gran debate sobre infraestructura. No nos quedemos solamente en el entusiasmo y hagamos de esto un punto de inflexión. Bien. Agradecemos al doctor Enrique Cornejo por su excelente participación y sabios comentarios que nos está dando desde aquí, del Colegio de Economistas de Lima. Estimados colegas, público en general, a continuación vamos a hacer un recuento de lo que ha sido nuestro foro Perspectivas Económicas 2024-2025 y acciones de control y anticorrupción. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima. Hasta que no tengamos un sistema de justicia que funcione de manera célere, predecible y de manera accesible, esto va a ser muy difícil porque siempre va a haber mucha impunidad. O sea, no hay lucha contra la corrupción efectiva en ninguna experiencia en el mundo sin una sanción real y efectiva, ejemplar. Nosotros tenemos que fomentar la descentralización y tenemos que fomentar, ubicar mercados de abasto en la zona norte, Ancón, no sé, más al norte, digamos, Huacho, igual en el sur. Tenemos que fomentar los mercados de abasto, descentralizar Lima. ¿Qué clase de decisiones pueden hacer en el MEF si el Ministerio de Transporte le da información tan equivocada? Aparte, el 2021 que iba a licitar gobierno a gobierno la autopista central, la línea 3 y la línea 4 del metro, el que tenía por lejos mucho mayor rentabilidad social era la línea 3 del metro. Y sin embargo, abortó la línea 3 y la línea 4. Siguiente. Pero sí lo dice en el documento. En el documento sí dice va a haber peajes, pero no te hacen el cálculo de los peajes, los puntos, cuando deberían mostrarlo. Para sacar su evaluación privada. Pero ¿qué cosa dice más? Dice algo que también lo he subrayado ahí y que dice, este es otro trabajito. Este es otro precio. Quieren esto, lo va a hacer otro precio. Bajo esas condiciones se está rigiendo esta parte. Y eso sí lo voy a compartir porque eso no me parece. Comparemos, por ejemplo, ese mismo presupuesto en qué se podría ejecutar. Actualmente la Municipalidad Provincial del Callao viene actualizando su plan de desarrollo metropolitano, donde tiene un montón de proyectos, desde hospitales, estadías, acceso al aeropuerto, etcétera, etcétera. Y son más de 50 proyectos. Si esos 1.800 de la vía expresa se usaran en esos proyectos, hasta sobraría dinero y se atenderían las necesidades reales del aeropuerto, del Callao, etcétera, etcétera. Pasemos al siguiente, por favor. Esto, bueno, simplemente es las afectaciones medioambientales que vamos a tener todos los que vivimos en la avenida por destruir no más de 1000 árboles y todos los impactos medioambientales que eso significa. Pasemos a la siguiente. Y hablando económicamente, díganme ustedes dónde les gustaría vivir, frente a una avenida con una vía expresa y miles de autos, o frente a una avenida frente a una alameda y miles de árboles. Evidentemente el valor del metro cuadrado actual en esta avenida que ya tiene alameda y ya tiene árboles es muchísimo mayor al que van a dejar después de esta vía expresa. Pasemos a la siguiente, por favor. Esto indudablemente significa vidas en peligro. ¿Por qué? Porque esa avenida hoy es la zona segura de todas las personas que viven o trabajan o estudian en esa avenida. 4 kilómetros de colegios, oficinas, hospitales, teniendo una zona segura que va a eliminar la condición de zona segura por esta vía expresa. Pasemos a la siguiente. Evidentemente los impactos medioambientales y el impacto que significa más de 10 millones de chalacos y de limeños y de todos los peruanos que usan este aeropuerto sometidos a este tráfico por la decisión que hablamos al inicio, tener un solo terminal y una sola puerta. Pasemos a la siguiente.